¿Qué ves cuando piensas en un guerrero vikingo? Un gigante musculoso, gritando, con un hacha enorme y un casco con cuernos. Una bestia sedienta de sangre que arrasa con todo a su paso. Pues, olvida esa imagen. Es como pensar que un soldado de élite de hoy es solo un tipo con un arma grande. La realidad es mucho más aterradora. El verdadero poder del vikingo no estaba solo en sus músculos, sino en su mente, en su tecnología y en una brutal eficiencia que los convirtió en la fuerza más temida de su tiempo. En esta ocasión aprenderás a ver al guerrero vikingo no como un simple bárbaro, sino como un soldado de élite, un ingeniero naval y un maestro de la guerra psicológica, todo en uno. De acuerdo, empecemos por lo más importante, el cerebro. Antes de levantar un hacha, el vikingo forjaba su mente. Es el software lo que hacía funcionar a la máquina de matar. Se habla mucho de los berserkers, esos guerreros legendarios que entraban en un trance de furia incontrolable antes de la batalla. Las sagas cuentan que mordían los bordes de sus escudos hasta hacer sangrar sus encías, aullaban como animales, y supuestamente eran inmunes al dolor del hierro y el fuego en pleno frenesí. Se especula que usaban sustancias como el hongo Amanita muscaria o beleño negro para inducir este estado, aunque es más probable que fuera un ritual psicológico extremo de autohipnosis. Sí, existieron, y también sus primos menos conocidos, los Ulfednar, hombres con piel de lobo. Eran terroríficos, operaban como tropas de choque de élite para romper las líneas enemigas. Pero ojo, eran la excepción, no la regla. Si todos hubieran luchado así, su ejército habría sido un caos incontrolable. El guerrero vikingo promedio no era un loco desatado, era un profesional disciplinado. Su verdadero poder nacía de una estructura mental forjada desde la infancia. En su sociedad, los niños no iban a la escuela, iban a la supervivencia. Desde que podían caminar, participaban en juegos de lucha conocidos como Lake, que a menudo acababan con huesos rotos e incluso muertes accidentales. Entrenaban una disciplina llamada Glima, un estilo de lucha libre enfocado en el equilibrio y el derribo rápido. ¿Por qué era vital? Porque en la cubierta resbaladiza de un barco en movimiento, si te caes, estás muerto. Su entrenamiento era como un CrossFit medieval brutal, pero diseñado con un propósito mortal específico: aguantar más, moverse mejor y no caer jamás. Además, tenían un hack mental que les daba una ventaja absurda: su fatalismo. Creían ciegamente en el destino, lo que llamaban WWE. Pensaban que la fecha de su muerte estaba escrita por las Nornas, las tejedoras del destino, desde el día de su nacimiento y que no podían hacer absolutamente nada para cambiarla. Piénsalo un segundo. Si estás convencido al 100% de que hoy no es el día de tu muerte, lucharás con una valentía temeraria. Y si crees que hoy sí es el día, lucharás igual de feroz para asegurarte una muerte honorable y un pase VIP al Valhalla. De cualquier forma, el miedo a morir desaparecía de la ecuación. Eso es una ventaja psicológica devastadora frente a un enemigo cristiano medieval que temía el infierno si moría sin confesarse. Y luego estaba el factor miedo como arma activa. Ellos no solo luchaban, actuaban. Eran maestros de la guerra psicológica antes de que existiera el término. Su llegada era un espectáculo de terror cuidadosamente orquestado. Imagina la escena: una niebla densa en la costa inglesa. De repente, emergen docenas de proas con cabezas de dragón talladas. No llegan en silencio. El sonido grave de los cuernos de guerra, los gritos rítmicos golpeando las armas contra los escudos y la visión de hombres enormes. Tu moral se desplomaba antes de que lanzaran la primera lanza. Incluso su apariencia era parte de esta estrategia. Contrario al mito de bárbaros sucios, los hallazgos arqueológicos muestran que cuidaban obsesivamente su higiene. Peines, pinzas y cuchillas de afeitar son comunes en sus tumbas. Se delineaban los ojos con color oscuro y cuidaban sus barbas para parecer más imponentes, más grandes, más intimidantes. Ganaban la batalla mental antes de que empezara la física. Pero toda esta mentalidad de acero, este software de élite,
Necesitaba un hardware a la altura para ejecutar el trabajo sucio en el campo de batalla. Ahora hablemos de sus juguetes, el hardware letal que ejecutaba la voluntad de su software mental. Solemos pensar en el hacha danesa, y con razón. Era el arma democrática del vikingo. Mientras una espada era un artículo de lujo, un hacha era una herramienta que todo granjero tenía. Con unas pocas modificaciones, esa misma herramienta para cortar leña se convertía en un arma terrorífica. Pero no era solo un trozo de metal para aplastar cosas. Su diseño, con esa hoja delgada y esa barba curvada, era una genialidad de la ingeniería bélica. La hoja del hacha de guerra era sorprendentemente fina y ligera. No estaba hecha para atravesar armaduras de placas, que no existían en esa época, sino para cortar con una velocidad y una fuerza de impacto brutales. El verdadero truco estaba en su forma. Esa punta inferior curvada, la barba, permitía no solo cortar, sino enganchar el borde de un escudo enemigo y tirar del hacia abajo con un simple giro de muñeca. En esa fracción de segundo, con el escudo fuera de lugar, el enemigo quedaba completamente expuesto. Suficiente para acabar el combate. Era, básicamente, la navaja suiza del campo de batalla, versátil, barata y mortalmente efectiva. Pero si tenías dinero y estatus, aspirabas a la joya de la corona, el arma que gritaba «soy alguien importante», la espada Ulfber. Esto no era una espada cualquiera. Piénsalo así. En una época donde la mayoría de las espadas europeas se hacían con un acero lleno de impurezas, escoria, que las hacía quebradizas, la Ulfber estaba forjada con acero de crisol, un metal de altísimo carbono, tan puro y resistente que en Europa no se volvería a ver algo de calidad remotamente similar hasta la Revolución Industrial, casi 800 años después. El origen de este acero es un misterio. Probablemente lo importaban a través de las rutas comerciales del río Volga desde Persia o la India. Esta superioridad metalúrgica le daba a la Ulfber unas propiedades casi mágicas. Podía doblarse hasta ángulos increíbles sin romperse y mantenía un filo legendario. En combate, esto significaba que podía chocar contra una espada menor y potencialmente romperla sin sufrir apenas daños. Era, literalmente, como llevar un sable de luz a una pelea de palos. Pero un guerrero no es nada sin su defensa, y aquí es donde entra en juego una de sus tácticas más icónicas, el muro de escudos o Skalborg. No te imagines una simple línea de hombres escondidos tras la madera. El Skalborg era una formación ofensiva, una máquina de triturar que avanzaba sin piedad. Los escudos redondos, fabricados con madera de tilo y reforzados con cuero y un humbo de hierro en el centro, se superponían como las escamas de un dragón. Esta formación era un tanque humano. La primera línea absorbía el impacto de flechas y cargas, mientras que la segunda y tercera línea usaban sus lanzas, el arma más común del guerrero vikingo, por cierto, para apuñalar por encima y a través de los pequeños huecos del muro. El escudo no era solo para defenderse. El humbo de hierro en el centro era un arma brutal para golpear en la cara del oponente y crear una apertura. Requería una disciplina y una confianza en el compañero de al lado que solo se consigue con años de entrenamiento y batallas compartidas. Pero incluso con la mente más fría, el hacha más afilada y el muro de escudos más fuerte, el poder de un guerrero vikingo estaba limitado por lo lejos que sus pies podían llevarle. Para proyectar ese poder a través de continentes y convertirse en el terror de medio mundo, necesitaban algo más. Necesitaban un arma que pudiera conquistar los propios océanos. Pero, ¿cuál fue el arma más poderosa del arsenal vikingo? Ni el hacha, ni la espada, ni siquiera la mente de un berserker. Su arma definitiva, la que les permitió reescribir la historia de Europa, fue una obra de arte tallada en madera. Su barco, el Landskip. Llamarlo barco es como llamar al F-22 Raptor un avión. No le hace justicia. El Landskip era una maravilla tecnológica tan avanzada para su tiempo que sus enemigos no sabían cómo contrarrestarlo. Mientras los reinos francos o anglosajones usaban barcos pesados y torpes, diseñados para comerciar en costas conocidas, los vikingos crearon un depredador.
Su secreto residía en una combinación de tres genialidades de diseño. La primera era su casco trincado o clinkerwood. En lugar de unir las planchas de madera borde con borde, las superponían y las unían con remaches de hierro. El resultado: un casco increíblemente fuerte pero, sobre todo, flexible. El barco no luchaba contra las olas del Atlántico Norte, bailaba con ellas. Se retorcía y flexionaba, absorbiendo la energía de la tormenta en lugar de romperse. Esto les permitía navegar en aguas abiertas que habrían hundido a cualquier otra embarcación de la época. La segunda genialidad era su quilla. Los vikingos fueron pioneros en el uso de una quilla larga y profunda, tallada en un solo tronco de roble. Era la columna vertebral del barco, proporcionando una estabilidad sin precedentes que evitaba que volcara en alta mar. Y la tercera, y quizás la más revolucionaria, era su diseño de poco calado. El fondo del barco era casi plano. Esto, amigos, es un game changer estratégico. ¿Qué significa esto? Que un landscape de 20 metros de eslora, con 40 guerreros a bordo, necesitaba menos de 1 metro de profundidad de agua para navegar. Podían cruzar el Mar del Norte, soportar una tormenta infernal, y luego, en lugar de atacar un puerto fortificado, simplemente remar río arriba. Podían navegar por el Sena hasta las puertas de París, por el Támesis hasta el corazón de Inglaterra o por los ríos de Rusia hasta casi llegar al Mar Negro. Esta característica les daba una movilidad estratégica brutal. Eran como fantasmas. No tenían que desembarcar en una playa y marchar durante días. Podían aparecer de la nada, a kilómetros tierra adentro, atacar un monasterio rico y desprotegido o una ciudad indefensa, y desaparecer con el botín antes de que el ejército local pudiera siquiera ensillar sus caballos. Su barco no era solo un transporte, era un vehículo de asalto anfibio del siglo IX. Era un bisturí quirúrgico diseñado para golpear donde el enemigo era más débil y no esperaba ser atacado. Y no olvidemos su doble motorización, una gran vela cuadrada para las largas distancias en mar abierto, y bancos de remeros para los momentos clave. Si el viento no soplaba, no importaba. Si querían una explosión de velocidad para una incursión sorpresa río arriba, los hombres tomaban los remos. Tenían el control total. El landscape no era simplemente un barco que llevaba guerreros. El barco en sí mismo era un arma, un soldado más en su ejército. Así que, cuando juntas una mente forjada en el fatalismo, unas armas brutalmente eficientes y esta maravilla tecnológica capaz de llevarlos a cualquier rincón del mundo conocido, obtienes la tormenta perfecta. Obtienes al guerrero vikingo. Entonces, ¿qué tan poderoso era el guerrero vikingo? Era una combinación letal de fortaleza mental, superioridad tecnológica y una brillantez táctica. No eran monstruos, eran el producto de un entorno duro que exigía excelencia para sobrevivir. Su poder no estaba en la furia ciega, sino en el riesgo calculado, en la disciplina para explorar lo desconocido y en la voluntad inquebrantable de superar cualquier límite. Una mentalidad que, si lo piensas, no es tan diferente del espíritu que hoy impulsa a los exploradores, a los innovadores y a cualquiera que se atreve a navegar por mares desconocidos en busca de un nuevo horizonte. Si esta visión del guerrero vikingo te ha volado la cabeza, espera a ver este otro vídeo del canal, donde desmontamos aún más mitos.